Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Cuentan, queridos amigos, de una piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor la usó para construir. El campesino, cansado, la transformó en una silla y se sentó. Para los niños fue un juguete. León Felipe la poetizó. David mató con ella a Goliat. Miguel Ángel la transformó en la más bella de las esculturas. Pero hablamos de una misma piedra, queridos amigos. Después de todo, cada quien hace con ella lo que quiere, porque la diferencia no radica en la piedra, sino en cada uno de nosotros. Y así en la vida nos encontramos con diferentes tipos de piedra. Obstáculos, disgustos, situaciones que no son agradables, pérdidas, molestias, dolor. Y cada una de estas piedrecillas o piedresotas se puede convertir en algo diferente para cada uno de nosotros. Habrá personas que de esa piedra hagan la fuente eterna de amargura para el resto de su vida. Y habrá personas que hagan de esa piedra la piedra angular de un crecimiento espiritual extraordinario. Habrá quien haga de la piedra un proyectil para golpear a otro. Y habrá quien haga de la piedra pues un bulto tragado que estorba a su estómago y que simplemente le impide vivir en paz. ¿De qué depende, en el fondo, lo que nosotros hacemos de la piedra? Pues más allá, queridísimos amigos, de lo que elaboramos, más allá de las actitudes que aprendemos a desarrollar, está la respuesta inicial que damos a la piedra que nos encontramos en el camino, y que, como ya dije, puede ser de cualquier tipo, desde una situación dolorosa, el disgusto, el contratiempo, la desilusión, el éxito, porque para algunos también el éxito se puede convertir en piedra. Y de lo que depende que nosotros hagamos con ella está basado en nuestra reacción. Y esa reacción, por excelencia, por antropología, porque así funciona nuestro cerebro, es una respuesta emocional. ¿Con qué emoción percibimos lo que está ocurriendo? Esa emoción puede determinar muchas cosas, posteriormente alimentada por lo que nosotros pensemos respecto a la piedra. Pero cada una de nosotras y de nosotros hará de esa situación, de ese estímulo, de ese evento, de esa circunstancia, pues como vimos en ese breve relato, algo diferente. Qué importante es saber manejar esa respuesta primera, la respuesta emocional. Porque de ella, y por supuesto de lo que pensamos en consecuencia, es de lo que vamos a tener como material para determinar si esa piedra se nos atora o nos ayuda a fluir. Si se convierte en la silla momentánea para descansar o en el impedimento por el cual detenemos el camino y nos paralizamos. Si se convierte en aquello con lo que lastimamos a otros o en aquello con lo que construimos y edificamos una mayor fortaleza interior. Y por eso el día de hoy nuestro programa estará dedicado
a este manejo de esta primera reacción, nuestra emotividad. ¿Cómo determina qué hacemos con la piedra? Hoy me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo pues algo importantísimo, porque en el proceso de vida que todos llevamos, posiblemente el eje vital de nuestra alegría, de nuestra satisfacción, de nuestra realización, tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con los demás. Y esas relaciones se pueden ver sumamente afectadas por esa respuesta inicial que damos a nivel emotivo ante las circunstancias, los eventos, lo que la persona hace, lo que la persona dice. Pero también nuestra respuesta emocional se puede convertir en la alfombra roja por la cual todo mundo quiere circular. Porque hay personas que tienen esa capacidad. Todo mundo quiere estar con ellas. Todo mundo quiere tener tiempo para estar con ellas. Se sienten en alfombra roja. Se sienten bien tratados. Y esto habla de una capacidad que todos los seres humanos tenemos para dar una respuesta positiva, para hacer de la piedra una catedral o lo que metido adentro del zapato eventualmente nos destruya el pie. Pero para empezar, recordemos algo que en otras ocasiones hemos mencionado, pero que vale la pena siempre tener presente, que las emociones son 5 básicas emociones: amor, alegría, miedo, ira y tristeza. Estas son las 5 emociones que tú y yo de manera espontánea podemos sentir. Ahora, sobre esas emociones podemos elaborar y de ahí podemos ir derivando un conjunto de sentimientos o de pasiones o de estados de ánimo. Y te recuerdo que muy sabiamente se nos dice que cada uno de nosotros pues hará la diferencia en cuanto a lo que es la piedra. Tropezamos con ella, la utilizamos como proyectil o para construir algo, la usamos como silla y nos sentamos, se convierte en un juguete, le hacemos un poema, matamos a Goliat o la transformamos en una bellísima escultura. Cada uno de nosotros es dueño de sí mismo. Aunque tristemente vamos por la vida dando golpes en las mesas o en las puertas y diciendo es que yo soy así y ¿qué quieres? ¿Por qué lo hacemos? Porque darme cuenta que yo soy como yo determino ser me exige asumir responsabilidad. Soy responsable de mis reacciones. Y aunque puede haber reacciones que a ti y a mí nos ganen, porque son y surgen de manera muy espontánea, ¿cómo alimentamos esa primera reacción? Y eso está enteramente bajo nuestro control. Pero empecemos por recordar que de esas 5 emociones básicas que ya hemos mencionado se van a derivar nuestros sentimientos. Y así como no hay emociones buenas ni malas, porque todas y cada una de ellas sirve un propósito de supervivencia, todas y cada una de ellas nos brinda una posibilidad de ayudarnos a nosotros mismos, y hablemos de las 3 que generalmente nos causan mayor problema o nos resultan menos fáciles de manejar. La ira, bueno, hay momentos en la vida en que hay que enojarse. Hay momentos en que me tengo que enojar con mi hijo y decirle, mira hijo, esto me molesta, me enoja y este es el límite y hasta aquí. Si no me enojara, no marco límites, no expreso lo que siento y la situación se convierte en crónica. Si no me enojo, no soy capaz de defender y sacar la cara por aquel de quien están abusando, a quien están cometiendo una terrible injusticia. Si no soy capaz de enojarme, nunca seré realmente solidaria con una buena amiga, con un amigo. Si no me enoja el que a esa persona cercana le hayan cometido una injusticia, pues me da lo mismo, que se lo hayan hecho o que no se lo hayan hecho. En cambio, el enojo me ayuda a estar a su lado y decir de qué manera te puedo ayudar, cómo puedo yo darte apoyo y solidaridad.
La tristeza, pues nos obliga, siempre nos obliga a hacer un poco de silencio para procesar nuestros duelos, y esto nos ayuda a reformular el esquema de vida, porque cuando algo nos provoca la reacción de tristeza es porque algo ha dolido, y de esa conciencia de lo que nos duele, bueno, pues tengo que ver cómo hago cambios. Si de repente descubro que esa persona en quien yo había confiado tanto, a quien le he dado todo mi apoyo y todo mi cariño, resultó ser una persona hipócrita, ingrata, falta de sinceridad, pues me da mucha tristeza. Pero esa misma tristeza me exige hacer silencio para, en esa conciencia, decir, bueno, pues en mi corazón yo perdono, pero debo de tener cuidado y no exponerme de esta manera en el futuro. Tener la capacidad de escuchar un poco más, de fijarme un poco más. La tristeza, cuando perdemos a un ser querido, nos ayuda a detenernos y replantear cómo voy a organizar mi vida a partir de ahora, puesto que algo ha cambiado y algo significativo. Por eso los duelos son importantes, son el tiempo de una tristeza sana que nos ayuda a retomar las cosas, reorganizando nuestra propia vida para seguir adelante y continuar. El miedo me ayuda a protegerme y a tener previsión. Debo de procurar ir a tales partes a ciertas horas y no a otras. Si no tuviera yo ningún temor, cometería actos imprudenciales, temerarios verdaderamente. Pero tú y yo sabemos que esas tres emociones que nos ayudan a sobrevivir y a proteger la vida y ayudar a los demás, también se pueden convertir en algo destructivo. Bueno, aquí entremos entonces en cómo de nuestras emociones, que no son ni buenas ni malas, se pueden derivar los sentimientos. Y aquí sí, entramos en sentimientos agradables y desagradables. Nuestras relaciones de afecto sanas, pues nos van a proporcionar sentimientos de cariño, de solidaridad, de entusiasmo, de alegría. Las relaciones tóxicas, pues van a provocar sentimientos de rencor, falta de energía, una confusión, amargura. Porque la amargura no es una emoción, es un sentimiento. El rencor no es una emoción, es un sentimiento. El cariño o la ternura no es una emoción, es un sentimiento. Y vemos aquí la diferencia entre lo que puede ser un sentimiento, llamémosle positivo, y un sentimiento negativo. La amargura nos destruye. Lo mismo que el rencor. La ternura nos edifica. Cuando se van formando vínculos sanos con otras personas, pues la relación afectiva se va estableciendo, vamos construyendo sobre firme, sea la relación del tipo que sea. Y esa relación debe de pasar a convertirse en una fuente de motivación, de vitalidad, una relación sana, un vínculo sano con cualquier persona, sea pareja, el hijo, la mamá, el tío, la hermana, el cuñado, quien sea. Si es una relación sana, pues nos debe de provocar precisamente vitalidad, motivación, entusiasmo. Muchas personas se sienten descontroladas. Y se sienten descontroladas, queridos amigos, porque las relaciones que están manteniendo también están descontroladas. Y no queremos a veces darnos cuenta. Pero recordemos que cuando no somos lo suficientemente maduros emocionalmente, pues también vamos a tener una tendencia a crear relaciones inmaduras. Así como podemos decir que las emociones no son ni buenas ni malas, son mecanismos de supervivencia indispensables, sí podemos decir que los sentimientos pueden llegar a ser positivos o negativos. Pero también de nuestras emociones no solo se derivan los sentimientos, también de ellas se van a derivar las pasiones. Y las pasiones pueden ser constructivas y también pueden ser destructivas.
Las pasiones constructivas, queridos amigos, las podemos identificar porque están construidas, están basadas. Su fundamento es los valores trascendentes. Las pasiones constructivas nos llevan a hacer posible lo que parecía imposible. La pasión de Madame Curie por la investigación y la observación, una pasión constructiva que la hizo permanecer día y noche atenta hasta que descubrió el radio en la tabla periódica de los elementos químicos. La Madre Teresa de Calcuta, una pasión por servir y sobre todo al más abandonado, al pobre entre los pobres, una pasión de entrega que le llegó a convertir en posible un sueño, el de que no solo en la India, sino como ahora es en muchísimas naciones, comunidades de personas abocadas precisamente a servir a los que más lo necesitan. Una pasión constructiva convierte en una realidad lo que parecía tan solo un sueño, pero convierte ese sueño en una realidad que ayuda a la persona y ayuda también a los demás. Las pasiones destructivas, por otra parte, son como un torbellino, y un torbellino lleno de obsesiones. Pues hay algunas personas que llegan a derivar sus emociones en pasiones destructivas, que son como un torbellino recurrente de obsesiones que les llevan a destrozar su propia vida y a lastimar la vida de otros. Porque así como una pasión constructiva mejora nuestra vida y la de los demás, las pasiones destructivas, por el contrario, nos obsesionamos con la venganza. Y llega un momento en que toda nuestra vida gira alrededor de esta pasión vengativa que eventualmente nos consume por entero la vida. Así como las emociones pueden derivar en esto, pasiones, sentimientos, en donde sí hablamos de construcción o destrucción, positivo y negativo, qué importante saber manejar ese primer impulso, que es la emotividad, la emoción genuina. Aquí estamos, queridos amigos, hablando de cómo nuestras emociones pueden derivarse en sentimientos y también en pasiones, como las emociones básicas, amor, alegría, miedo, tristeza, ira, siempre son mecanismos de supervivencia y por lo tanto son neutras, ni buenas ni malas. ¿Qué sentimiento se deriva de ellas? Ahí sí podemos hablar de sentimientos, como ya hemos explicado, positivos o negativos. ¿Y qué pasiones? Cuando llegamos al extremo puede ser constructiva o destructiva. No hay que satanizar el concepto de la pasión. Bien decía San Agustín, el grande de la antigüedad, San Agustín de Hipona, que el problema para los seres humanos no es que el hombre se pierda por la pasión, sino que el hombre pierda la pasión. Qué terrible sería si dejamos realmente de anhelar con toda intensidad aquello que es bueno, aquello que es constructivo, aquello que edifica. Qué terrible sería el mundo sin apasionados del arte, como Miguel Ángel, sin apasionados de la bondad, como Teresa de Calcuta, sin apasionados de la naturaleza y de Dios, como San Francisco de Asís. ¿Qué sería realmente del mundo sin esos grandes apasionados que nos han heredado, por su ejemplo, precisamente algo que nos sirve de modelo a seguir para ser mejores personas? Pero también nuestras emociones básicas pueden llevarnos a diversos estados de ánimo. Dependiendo de la emoción, podemos llegar a caer en estados de ánimo adecuados e inadecuados. Porque hay que reconocer que hay momentos en la vida, si tienes una pérdida, un disgusto, una desilusión muy fuerte, el sentirte triste, desanimado, es normal. Es un estado de ánimo adecuado a la circunstancia. Pero hay momentos en que sin ton ni son
nos lanzamos contra el otro cuando no hay razón de ello y por lo tanto caemos en un estado de ánimo de efervescencia, violenta inclusive, que es totalmente inadecuada. La palabra ánimo ya es muy sugerente en sí misma. Podríamos decir que ánimo es energía, vitalidad, fuerza, tono o vigor. Y todos, mis queridos amigos, vamos a pasar por estados de ánimo y de desánimo. Y a veces oscilamos entre uno y otro con sorprendente rapidez. Porque lo que influye en esas variaciones, vamos a llamarlas anímicas, es tanto lo físico como lo que estamos pensando. Podemos estar viviendo una determinada circunstancia que nos lleva a un estado de ánimo falto de energía, carente de vitalidad, pero lo alimentamos. ¿Y lo alimentamos cómo? Si encima de eso no como, no duermo, no salgo de la casa, me quedo encerrada, pues ese estado de ánimo va a empeorar. Si mi condición física, porque tal vez no he estado bien de salud, no es la correcta, pues también ese estado de ánimo se va a ver empeorado. Pero donde más cuidado debemos de tener es en lo que pensamos, porque nuestro pensamiento se convierte en el alimento, vamos a decir, el lubricante, la gasolina que va a mover realmente al motor. Cuando tú y yo enfrentamos una circunstancia, nuestro cerebro en automático va a evocar todos los mecanismos de supervivencia necesarios para protegernos y entre ellos estarán las emociones. Entonces es natural que si alguien camina demasiado aprisa hacia mí, con una mirada profunda, surge en mí de repente cierto temor. Pero acto seguido entra el pensamiento y cuando digo acto seguido, en 6 segundos. Que tú dices, bueno, 6 segundos no es nada. Pero si yo ahorita te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, fue un buen tiempo. Y en esos 6 segundos tú y yo decidimos qué pensar respecto a lo que estamos recibiendo como estímulo. Y ese pensamiento será la gasolina para que se prenda la mecha y el fuego por completo, o será el agua que aplaque esa chispilla que brotó ahí para que no se convierta en un incendio. Una de las estrategias básicas del manejo emocional es precisamente la conciencia de nuestro pensamiento. Porque ese pensamiento alimenta. ¿Cuántas veces has tenido, pues tal vez un disgusto, una desilusión, algo te ha ocurrido y lo sigues rumiando todo el día dándole vuelta y vuelta como si fueras a preparar limones rellenos de coco en mi queridísimo Yucatán? A todos mis familiares que me escuchan desde Mérida les aprovecho para enviarlos un saludo y recuerdo por supuesto con especial cariño los limones rellenos de coco que hacía mi prima Ena, en paz descanse. Y que siguen haciendo sus hijas, ¿verdad? A veces gozo yo de esos manjares. Pero no es nada fácil hacer limones rellenos de coco. Son horas y horas de darle vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, pues así tú y yo, muchas veces, vuelta y vuelta y vuelta a lo que ocurrió. Y lo único que hacemos es añadir más leña al fuego. Y eso está totalmente bajo nuestro control. Cada uno de nosotros es como determina ser. Cuentan, queridos amigos, que un viejo cacique de una tribu les reveló a sus nietos lo siguiente: una gran pelea está sucediendo en mi interior. Es la lucha entre 2 lobos. Uno de ellos representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, la soberbia,
la egolatría. El otro lobo, en cambio, simboliza la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la verdad, la compasión y la fe. Y luego el anciano añadió: esta misma pelea está ocurriendo en el interior de ustedes y en el de todos los seres de la tierra. Sus nietos permanecieron en silencio, pensando, y luego uno de los niños le preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará? El que tú alimentes, le respondió el anciano. El que tú alimentes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y por supuesto las gracias a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.